Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Em, Bien, esta clase, una de las clases grabadas que estamos teniendo ahora, va a ser por cuestiones de que hubo problemas con el tema del horario y bueno, no podemos coincidir con la asistencia. Así que bueno, vamos a comenzar ahora el módulo 3 del curso de desarrollo web. En este módulo vamos a empezar a ver lo que es JavaScript y cuáles son los fundamentos de JavaScript. Y bueno, para empezar, ¿qué es lo que es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y orientado a objetos, que se utiliza para crear aplicaciones web interactivas y dinámicas, ¿sí? JavaScript viene a completar todo eso que nos brindó o nos brindaba HTML y CSS, viene a completar la interacción que tienen los usuarios, ¿sí? Los usuarios con respecto a nuestras páginas web. Esto quiere decir que ahora podemos empezar a crear páginas interactivas en donde los usuarios o el cliente va a poder interactuar con nuestras páginas web, ¿sí? Bien, acá leyendo un poco más, vemos cuáles son los fundamentos que tenemos que ver de JavaScript. Con fundamentos me refiero a lo imprescindible o lo básico que tenemos que saber para aprender a manejar el lenguaje, ¿sí? Ahora ya no es solamente que vamos a ver el tema de maquetado y ver cómo se ven nuestras páginas web, sino también vamos a crear esa interacción, vamos a programar nuestra página para que reaccione a diferentes eventos que puede dar o puede tener el usuario o el cliente. En primer lugar, vamos a ver todo lo que son las variables, qué es lo que es una variable y qué es lo que son los tipos de datos. En cuanto a las variables podemos imaginarlas como si fueran unas pequeñas cajas en donde nosotros podemos guardar dentro de esas cajas información, ¿sí? Por ejemplo, un almanaque, por ejemplo, un zapato o lo que sea. Cajas vacías donde nosotros incorporamos cosas, ¿sí? Esas cajas al pasar el tiempo pueden ir cambiando. Por ejemplo, puedo poner un almanaque, sacarlo y después poner un zapato en lugar de ese almanaque, en esa caja. Bueno, de esta misma manera funcionan las variables en JavaScript o en cualquier eh, lenguaje de programación. Las variables nos permiten reservar un espacio en memoria que después podemos volver a utilizar. En cuanto a los tipos de datos, hay- existen diferentes tipos de datos y bueno, muchos a veces tienen que ver con el lenguaje. En JavaScript tenemos diferentes tipos de datos, como por ejemplo los numéricos, los string, que serían cadenas de texto o texto. Después tenemos booleanos, que hacen referencia a verdadero o falso, cuando un dato es verdadero, cuando un dato es falso. Tenemos eh, te- otros tipos de datos especiales que solamente se ven en JavaScript, como por ejemplo el null o el undefined, que ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a hacer todo, ya en un par de minutos vamos a estar viendo cuáles son los diferentes tipos de datos que podemos manejar en Java. Luego tenemos los operadores que se utilizan para realizar operaciones en JavaScript, como puede ser sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿sí? Poder conseguir el módulo de un cociente, o sea, el módulo de una división, y bueno, también nos permiten comparar valores y asignar valores a una variable. Después tenemos las estructuras de control de flujo, que son lo que son los if, los else, que nos van a permitir decir, de acuerdo a una condición, se evalúa una condición
Si, por ejemplo, si hoy está nublado, vamos a hacer tal cosa. Bueno, más o menos con ese formato son es la manera de utilizar los condicionales, por ejemplo. Y después tenemos los bucles como el while, que son o el for, que son bucles que se van a hacer, que van a hacer repetir, que van a repetir, mejor dicho, una, eh, una operación por una cantidad de veces, hasta una cantidad de veces, hasta cuando nosotros lo creamos conveniente. Bien, después tenemos lo que son las funciones, que son bloque de código para realizar una tarea específica. Luego tenemos lo que son los objetos y clases, que ya lo vamos a ver más a detalle en el segundo módulo, perdón, en el cuarto módulo, igual que las funciones, y también lo que es la manipulación del DOM, que es que vamos a ir manejando lo que nosotros creamos en HTML, todo lo que son los elementos que nosotros fuimos creando, por ejemplo, un párrafo, un título, vamos a poder que estos elementos sean interactivos en nuestra página web y que puedan aparecer, desaparecer o al hacer clic en un botón se genera un párrafo nuevo. Ese tipo de cosas lo vamos a trabajar utilizando lo que es la manipulación del DOM y vamos a ver qué es lo que es el DOM en específico, ¿sí? Ahora los invito a que podamos hacer algo que se hace siempre cuando uno comienza un nuevo lenguaje de programación, que es un hola mundo. Pero antes me gustaría que ustedes vean este hola mundo en algo que vamos a tener siempre a mano, que es la consola em, de nuestro navegador, ¿sí? Para ingresar o acceder a lo que es la consola de nuestro navegador, vamos a ir acá donde dice inspeccionar, clic derecho, inspeccionar, y luego vamos a buscar lo que dice consola. Bueno, acá tenemos ya un hola mundo hecho. Lo que vamos a hacer es crear otro hola mundo, utilizando lo que es el console.log. Vamos a abrir paréntesis, vamos a abrir comillas y vamos a poner hola mundo este, la consola. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y si presionamos enter, vemos que nos larga el mensajito acá que dice hola mundo desde la consola. Lo que yo quería que ustedes vean es que podemos interactuar directamente con lo que es la consola de nuestro navegador y poder generar o crear código, escribir código en la consola y que se ve reflejado en automático, ¿sí? La consola la vamos a estar utilizando muchísimo para ver lo que son diferentes tipos de errores o que podamos ver a la hora de compilar nuestro código de JavaScript. Muchos de esos errores vamos a poder identificarlos gracias a la consola, ¿sí? Bueno, ya habiendo hecho esta prueba, vamos a empezar a escribir código como corresponde en nuestro IDE, que es el Visual Studio. Y primero me gustaría explicarles las diferentes maneras que hay de relacionar nuestro código JavaScript con nuestro HTML, ¿sí? Porque siempre van a estar relacionados. Y la forma de implementar JavaScript en HTML son de dos maneras. Una, que es a través de la etiqueta script, ¿sí? Vemos acá en este código que podemos escribir en el head de nuestra página, de nuestro archivo HTML. Dentro del head podemos escribir lo que es la etiqueta script y dentro de esta etiqueta script colocar todo nuestro código JavaScript, ¿sí? Vamos, yo ya tenía listo acá
un index HTML con lo básico, ¿sí? La estructura básica. Y vamos a ver que si nosotros vemos este JavaScript, este HTML, vemos que solamente es un H1 que dice fundamento de JavaScript. Y ahora vamos a intentar hacer el hola mundo que hicimos recién, pero lo vamos a hacer que se vea de otra manera en nuestra página y no por la consola. Para eso, siguiendo lo que hemos visto recién en la guía, es escribir etiquetas de script, y dentro de esta etiqueta de script vamos a poner el código JavaScript. En este caso va a ser un alert que nos va a crear o nos va a mostrar una alerta en nuestra página, y le vamos a colocar hola mundo de, un alert. Bueno, vemos que acá sale el alert, pero sale vacío. Para eso vamos a actualizar la página y vemos que nos aparece esta alerta que dice hola mundo desde un alert. Eso quiere decir que nuestro script, que nuestro código JavaScript está funcionando de manera correcta. Esta es la primera forma que hemos visto. Yo para esto lo voy a comentar. Y vamos a ver que hay una segunda opción, que es la que yo recomiendo, la que vamos a estar usando en lo que queda del curso, lo que es JavaScript. Y la segunda opción es a través de un archivo externo de JavaScript. ¿Se acuerdan que anteriormente cuando nosotros vimos CSS, también habían diferentes maneras de incorporar ese CSS en nuestro HTML? Y también tenemos la opción de hacerlo a través de un archivo externo, ¿sí? En este caso, también lo podemos utilizar en JavaScript, crear un archivo externo y en ese archivo vincularlo a nuestro HTML y hasta que se vea todo nuestro código, ¿sí? Ahora vamos a crear que es app.js, que sería el archivo externo, y vamos a escribir el mismo código que escribimos acá, que es el alert. Pero si yo voy ahora acá a nuestro archivo, vemos que no me aparece el alert. Y justamente es porque no lo vinculé con mi HTML. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y esto se les recomiendo siempre hacer antes del etiquete de cierre body, antes que cierre el body, llamar acá la etiqueta script con el atributo source, que es el CRS. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es vincular el archivo que creamos, que es el app.js. Y ahora si vamos acá, vemos que ya nos toma el alert. Lo voy a actualizar y vemos que sale. Hola punto desde un alert. Bien, eso quiere decir que nuestro archivo JavaScript externo está vinculado de forma correcta con nuestro HTML. Bien, vamos a hacer una guía. Vamos a ver lo que son las variables, porque son las diferentes formas de crear variables. Bueno, acá dice, las variables son como contenedores que se utilizan para almacenar valores en JavaScript. Se pueden declarar variables utilizando la palabra clave var, let y const, seguido de un nombre de variable y opcionalmente un valor inicial. Vemos el ejemplo acá de la var mensaje, y el contenido o el valor de esta variable sería una string, que es una cadena de texto que dice hola mundo. Si nosotros vamos acá
podemos escribir diferentes tipos de variables, ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia y cuál es la que más conviene o la que más se utiliza. La forma de crear variables, por ejemplo, vamos a empezar con var, vamos a seguir el ejemplo de la guía, vamos a poner el nombre sería mensaje. Yo puedo dejarla acá y vemos que acá no me larga ningún error. Y si yo llamo por consola a mensaje, o sea, acá esto está bien. Por eso es que dice que es opcional que nosotros le agreguemos un valor. Hasta acá solamente lo que hicimos es definir la variable. Quiere decir que queremos crear una variable que tenga este nombre, ¿sí? Y que va a ser de tipo var. Si yo llamo por consola a esta variable, esto lo vamos a sacar porque si no. Y abrimos acá la consola, vemos que me sale un define, que es otro tipo de dato que hoy ya vamos a ver. Quiere decir que está indefinida. Quiere decir que está bien. Acabamos de crear la variable está creada, pero no está definida, no tiene ningún valor. Entonces yo para definir y darle un valor a esta variable vamos a utilizar igual y le vamos a poner hola. Y si ahora yo, bueno, doy de vuelta acá a la consola, vemos que me trae el hola, que es lo que nosotros escribimos, ¿sí? Ahora ya tenemos una variable que está creada y tiene un valor, que el valor es hola, ¿sí? Que nosotros le agregamos. Y esta es la forma de poder ver lo que nosotros, de llamar esa variable y ver qué es lo que contiene esta variable, que es la variable mensaje. Luego tenemos otras maneras, por ejemplo, con let podemos crear también la variable, puede ser edad, la variable edad, y le podemos dar un nombre, un valor de 30. Y podemos también llamarla, y podemos hacer una compilación de ambos, ya podemos poner mi edad es 2 puntos, y acá vamos a concatenar este mensaje con la edad, con el valor que tiene edad, ¿sí? Que es la variable esta que nosotros acabamos de crear. Y para eso vamos a utilizar el signo más. El signo más, y le vamos a decir edad, ¿sí? Entonces acá yo estoy llamando a la cantidad o el valor que tiene edad. O sea, no me va a mostrar la palabra edad, sino su contenido, que vendría a ser 30. Y si lo vamos acá, dice mi edad es 30. Bien. Después hay otras formas también de hacerlo más simple, que no es utilizando el signo más, pero por ahora vamos a estar utilizando esto para que sea más entendible y no sea tan engorroso. Después tenemos la otra forma de crear variables, que es a través de cont, que vendría a ser una constante. ¿Qué quiere decir? Constante quiere decir que no va a cambiar su valor, no puede cambiar su valor posteriormente, ¿sí? Si yo acá, por ejemplo, anteriormente, con edad, si yo edad lo vuelvo a llamar y le defino que es 25, y esto lo traigo para acá, vemos que cambia el valor a 25, siendo que yo anteriormente la había definido con 30. Pero ¿qué pasa acá? Estoy ya asignando, era como le decía el ejemplo de recién, yo puedo cambiar un almanaque por un zapato y justamente eso, saco el almanaque y pongo un zapato.
Entonces ahora el valor de mi caja, de mi variable, ya no es más almanaque, sino el zapato. En este caso yo primero le digo que la edad va a ser 30 en un inicio, pero que después la vuelvo a llamar y le digo no, cambié de opinión y va a ser 25. Entonces cuando yo llamo a esta altura del código, a edad, me dice que es 25, que es el último valor que yo le puse. Esto pasa con las variables let y con las variables var, pero con las variables cont, por ejemplo, si yo pongo eh, nueva edad, le pongo 40 y después llamo a nueva edad, quiero reasignarle su valor a 25 y llamo, por ejemplo, llamo acá al console log, vemos que acá me larga un error y me dice que la variable que una constante no puede ser reasignada, ¿sí? No puede reasignar su valor, porque es una constante. Ya acá le dije que es constante y que no va a cambiar el valor. Entonces, para eso se utilizan las variables. Las variables tipo con se definen una sola vez y no pueden cambiar su valor a lo largo del código, ¿sí? Bueno, las variables let y las variables var sí pueden cambiar. Por ejemplo, si yo acá pongo que mensaje, en vez de ser hola, es chao, vemos que me trae chao acá, ¿sí? Siendo que yo lo había definido con hola, pero yo acá lo llamo y le digo, no, voy a cambiar el hola por un chao. Y me trae lo último que yo escribí. Bien, y eso es en cuanto a lo que son las variables, y esa es la diferencia. Después hay una diferencia más, que es en cuanto al ámbito que tiene cada una, pero lo vamos a hacer más adelante, lo vamos a repasar más adelante, ¿sí? Y bueno, cuando utilizar cada una, más común siempre es utilizar LED. Var ya ha sufrido o sea, debido a las actualizaciones que ha venido teniendo el lenguaje, en el 2015 hay algo que se llama el ECMAScript 6. ECMAScript es como un estándar o lo que nos muestra las actualizaciones que va teniendo el lenguaje de JavaScript. Y en 2015 se largó lo que es el ECMAScript 6, que vino con muchísimas actualizaciones en donde aparecen el let y el const, y justamente por cuestiones de ámbito que tiene de variable, el alcance que tiene una variable, se dejó de utilizar var porque se lo considera un poco vulnerable el uso en nuestras aplicaciones. Son casos muy específicos en los que se utiliza var, pero digamos que ya no se usa, ¿sí? var es como si dijéramos que es una forma vieja de utilizar o de poder crear una constante, una variable. Ahora lo que más se utiliza son LED y cons, ¿sí? Son mucho más seguros. Bien, ahora, ¿qué son los tipos de datos? Existen diferentes tipos de datos en JavaScript. Tenemos, para empezar, los números, que son los que nosotros veíamos siempre, números, que son números enteros, decimales y negativos, ¿sí? Después tenemos los tipos string o cadena de texto, que son conjuntos de caracteres, que están, ¿cómo los diferenciar rápidamente? Porque sí o sí necesitamos, para decir que es una cadena de carácter o un string, necesitamos escribirlo entre comillas, como lo venimos haciendo, y los números no hace falta colocar los números. Ahora, si yo escribo un número entre comillas, por ejemplo, acá a edad, por ejemplo, le pongo entre comillas, esto ya no es un número,
Si no, es un string. ¿Por qué? Porque está entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que cuando yo quiera realizar algún cálculo matemático, eh, o realizar alguna operación, no lo voy a poder hacer con un string. Sí o sí tengo que pasar ese string a un número, ¿sí? Para poder realizar operaciones. Bien. Después tenemos los tipos booleanos, que son los que nos dicen si es algo verdadero o es falso. Después tenemos el tipo de dato null, que dice que la variable no tiene ningún valor asignado, es nulo. Y otro que el undefined, que es el que hemos visto recién, que quiere decir que el valor existe, o sea, la variable existe, pero no tiene valor, ningún valor tampoco definido, ¿sí? Está indefinida la variable. Bien, después tenemos los objetos y las clases, y los arreglos, perdón, los objetos y los arreglos, que no, en esta clase solamente vamos a ver de qué se tratan, pero en sí vamos a trabajar con ello más adelante en el siguiente módulo, donde vamos a ver las formas de recorrer un arreglo, las formas de poder recorrer un objeto, pero en sí lo que quiero que con lo que quiero que se quede, eh, que los objetos se utilizan para almacenar colecciones de valores relacionados y funciones. Por ejemplo, si tenemos un objeto, que es el objeto persona, esta persona puede tener diferentes propiedades, como un nombre, una edad y país de origen, y a su vez, cada una de estas propiedades va a tener un valor, que es el valor Juan, de edad 25 y de Argentina. Esto se llama key value. Key hace referencia a una clave, que debería ser la propiedad, un nombre, y el value hace referencia a lo que es el valor que va a tener esta key, ¿sí? Después tenemos los arreglos, que se utilizan para almacenar colecciones de valores relacionados en una lista ordenada. Pueden ser de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, acá tenemos un arreglo de números, un arreglo de colores, en donde tenemos diferentes números. Algo que los diferencia muchísimo es que los objetos, se van a dar cuenta que un objeto es un objeto cuando está entre llaves, ¿sí? Se define como si fuera una variable, pero dentro del valor de esa variable abrimos llaves y colocamos cada key y cada value, o sea, cada clave y valor. Y en los arreglos, vemos que también se definen como una variable, pero se escriben entre corchetes, ¿sí? Entonces, si son corchetes, son arreglos; si son llaves, son objetos. Bien, después lo bueno es que también reciben diferentes tipos de datos. Por ejemplo, podemos hacer un arreglo de números o un arreglo de colores, que dentro de estos colores estarían las strings o cadenas de texto. Pero también puede ser mezclado, donde podemos poner diferentes tipos de datos, que son los que vimos recién. Puede ser números, string, booleanos, nulos o indefinidos también. Bien, esto es lo que vimos en la clase de hoy. No sé si ha quedado alguna duda. Si ustedes ya saben cualquier cosa, me mandan un mensaje o escriben en el grupo. Y bueno, ya continuamos la clase que viene con lo que son los operadores y expresiones y los condicionales y los bucles. Esta fue la primera clase de JavaScript y bueno, nos vemos en la próxima clase.